Antecedentes, ¿no? 5 nacionales, 5 internacionales, 5 locales, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener básicamente un antecedente de investigación, ¿no? Lo que básicamente es el resumen. Si logran encontrar el resumen, ¿no? ¿Sí? El resumen de esta investigación, yo lo que les sugiero no es que copien y peguen, ¿no? Es lo más fácil de hacer y posiblemente es válido, ¿no? Sea válido. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y acá les veo. El problema es que esto no solamente pasa por el ojo de un especialista, ¿no? De una persona, un ser humano, sino que pasa por la revisión de un sistema, ¿ya? Hay un sistema que se encarga de hacer la revisión. Entonces lo que va a haber es buscar esta información de repente en muchos repositorios, ¿no? Muchos repositorios. Y por ahí va a encontrar, digamos que todo el texto que ustedes han copiado y pegado se parece al que está en su informe. Y al final de cuentas les va a botar un alto nivel de coincidencia, ¿ya? Y por lo general, digamos, en vez de guiarse primero de la revisión del especialista y de ahí del instrumento que vendría a ser esta herramienta, es al revés, ¿no? Si el instrumento te bota una mayor cantidad de coincidencia, digamos, lo descartan en una, ¿no? Te mandan la observación para que puedas corregir, para que bajes ese grado de coincidencia, ¿no? Y después que bajas recién hacen la revisión. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. En vez de copiar, hay que parafrasear, ¿ya? Hay que parafrasear. O sea, una interpretación que ustedes puedan dar de esa, de ese resumen, ¿ya? Pero ojo, obviamente, dentro de esto ustedes van a colocar no solamente el resumen así como está, sino de repente a qué universidad pertenecido su título, ¿no? Su título. Investigación tal, ¿no? Que se ha desarrollado en la universidad tal, ¿no? Se desarrolla en la universidad tal o en el centro de investigación tal y digamos, posiblemente, no necesariamente, porque hay tipos de investigaciones diferentes, diseños de investigaciones que ustedes están haciendo, como les decía, algunos van a tener una población, ¿ya? Una población, otros de repente en el informe no especifican población y muestra, pero digamos la investigación a ustedes les sirve, ¿no? Como antecedente, ¿ya? Población y muestra opcional, ¿no? Dependiendo de la investigación. Inclusive, ¿no? Si, por ejemplo, más que todo la muestra, ¿no? Creo que sí, en el caso de la muestra, sí pueden tener todos, ¿ya? En el caso de la muestra, de una muestra, de repente, cuando se hace una investigación y, digamos, el instrumento de medición se le ha pasado, ¿no? Para que lo contesten, digamos, el cuestionario a personas, entonces tenés una población, ¿no? De personas en sí, ¿ya? Y una muestra, obviamente, de personas. Pero si, por ejemplo, ustedes han hecho experimentos, ¿no? En el caso de repente de sus compañeros que están trabajando con implementar un modelo, digamos, donde van a validar su producto final, ¿no? Donde van a validar su aporte científico. Entonces, en ese caso, las muestras vendrían a ser las veces, ¿no? Que se están haciendo las pruebas, ¿ya? Que se están haciendo las pruebas. Eso podría ser su muestra, ¿sí? ¿Ya? Eso podría ser su muestra. Cada vez o cada interacción que ustedes hacen, ¿no? Para ir validando su producto final, de repente su sistema, en este caso, el producto en sí, ¿no? Por ejemplo, hay un compañero que estaba haciendo el tema de capturar los indicadores de UV, ¿no? De rayos UV, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, cada interacción, cada hoja donde apunte, digamos, las tomas de los datos, vendría a ser su muestra, ¿no? Digamos, si tiene 10 tomas al día, se vendrían a ser 10 muestras. O una toma diaria por 30 días, no sé, vendrían a ser las 30 muestras, ¿no?
Entonces, pero por lo general cuando se tratan de ese tipo de investigaciones, estaba revisando, ¿no? No ubican o no definen en sus estructuras de informe de proyecto de investigación final, no especifican población y muestra, ¿ya? He visto casos, por eso es que le estoy dejando opcional, ¿no? Porque no vamos a inventar algo que no está en su estructura, ¿ya? Pero si lo tiene, especifiquen ahí la población y muestra es de tanto. A ver, voy a compartir un Word para ver qué cositas vamos a ver en sí. Voy a compartir mi pantalla. Ya, a ver, se ve ambas, se ve el Word y se ve la imagen, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero, ok. se ve. Ok, entonces, por ejemplo, antecedentes, vamos a poner antecedentes, revisión, ¿no? De estudios. En los antecedentes, bueno, en el título, ¿no? Título de la investigación, ¿no? ¿Qué más? La universidad, el año vamos a poner, ¿eh? El año, la universidad a la que pertenece, ¿no? Voy a guardar esto. Vamos a mandar al escritorio. La universidad a la que pertenece, ¿no? La muestra, y muestra, es opcional, si es que lo tiene. ¿Y qué conclusiones, ya? ¿Qué conclusiones ha tenido? Las conclusiones. Eso va a ser un resumen. Por ejemplo, por lo general van a encontrar una listita ordenada, ¿no? Conclusión 1, conclusión 2, 3 y 4. Esta estructura no es, digamos, en un párrafo, ¿ya? O sea, en un párrafo, por lo general se considera un solo párrafo, ¿ya? En un solo párrafo. Entonces, sí, en este caso nosotros estamos hablando de un solo párrafo, hay que tratar de ser lo más preciso, hacerlo lo más resumido posible, pero siempre que esté claro, ¿ya? Que esté claro, que se entienda, digamos, las conclusiones, ¿no? Esto básicamente es lo que necesitamos, ¿ya? Para hacer para definir o describir, perdón, un buen antecedente, ¿ya? Describir bien, perdón, un antecedente. ¿Qué más? A ver. ¿Ya? Hasta ahí está claro. ¿Alguien tiene alguna observación acá respecto a los antecedentes? Una pregunta, tal vez. Si todo está claro, entonces continuamos, ¿ya? Vamos a continuar con el otro ítem, el bases teóricas, ¿ya? Vamos a decir que este es 3.1. Obviamente, si están haciendo el formato B, se van a guiar. Ingeniero, buenos La días. numeración, ¿qué tal? Buenos días. Le consulta lo que es la población y muestran que es opcional. Va
escrito cantidad que va, o o se escribe por decir si son estudiantes, o son alumnos, o son por decir ejecutivos de la empresa. Ya, claro, eso tiene que ir claro. Si, como tú dices, ¿no? Si son ejecutivos, por ejemplo, en el caso de algunos tienen, digamos, estratificado, ¿no? Su población. Hay un grupo de estudiantes, hay un grupo de administrativos, hay un grupo de repente de docentes, ¿no? Entonces sí tienen que declarar bien dentro de la población es de, digamos, tantos estudiantes, tantos docentes, ¿no? Del cual se ha obtenido haciendo, no sé, tomando, digamos, al azar, ¿no? Haciendo el cálculo de la muestra en base a la población, digamos, una cantidad n de alumnos, ¿no? M de docentes, ¿no? L de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, podría ser. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que detallar, ¿ya? El tipo de población que se tenga, por ejemplo, estudiantes, alumnos, docentes, trabajadores, ¿no? En general, ¿ya? Eso sí está bien con la sugerencia que da su compañera, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O hay una Sí, pregunta más? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. De ahí tenemos bases teóricas, ¿ya? En las bases teóricas vamos a poner como mínimo, ¿ya? Como mínimo, eh, primero nuestra variable, ¿no? Independiente, ¿ya? Y después nuestra variable dependiente, ¿sí? Estamos trabajando de esa forma. Y acá vamos a poner toda la información referente a nuestra variable dependiente. Eso sí podemos sacar de libros, ¿ya? Acá no te limito, ojo, no se confundan en esta parte, ¿ya? Acá también, mínimo 5 años. No mayor de antigüedad. Acá sí, en bases teóricas podemos poner, digamos, información, ya, información, no necesariamente que sea mayor, que sea, digamos, mayor, menor, que tenga este límite, ¿no? Que no sea mayor a los 5 años de antigüedad. Acá podemos poner información más antigua. Pero si bien es cierto, vamos a este punto, ¿no? Eh, digamos, un libro, ¿no? Un libro que tenga que ver de sistemas, ¿no? Los libros que tienen que ver con sistemas de hace, digamos, 20 años atrás, están sumamente desactualizados con los libros que tengan que ver de sistemas de hace, no sé, de los actuales, ¿no? De hace un año o actualmente, ¿sí? Ahí también hay un poco de criterio, ¿no? Hay un poco de criterio también para tener en cuenta esas bases teóricas, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, si acá están hablando en este caso, su compañero que estaba haciendo el tema de los paneles, ¿no? De los paneles para, digamos, capturar lo que es la energía fotovoltaica, creo que se llama. Entonces, ellos, por ejemplo, van a tener información reciente, ¿no? ¿Sí? Van a tener información más reciente. Y se sugiere tener la información más reciente, más actualizada, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de cosas, de repente de definiciones que vamos a ver más abajo, ahí sí, ¿no? Ahí sí podemos tener las definiciones iniciales, ¿no? De libros los más antiguos posiblemente tengan mejor información en temas de definiciones, ¿no? Pero acá no se limita a que sean solamente 5 años de antigüedad, ¿no? Sino que puede ser un poquito más tal vez, ¿ya? Pero no tanto, pues no vamos a hablar pues por ejemplo, si hablan de sistemas, no van a hablar de repente de sistemas, posiblemente existan hoy en día, ¿no? Pero la tendencia justamente no es eso.
No voy a hablar de Fox, pues, de Fortran. No están usando ahorita esos sistemas, ¿no? No me van a hablar de repente de sistemas que, digamos, no han tenido actualización durante el tiempo, ¿ya? De información referente a sistemas que no han tenido actualización durante el tiempo. Si bien es cierto, tenemos el Basic que se ha ido actualizando, ¿no? El Python también que se va actualizando, ¿no? El PHP también que se va actualizando durante el tiempo, han salido diferentes frameworks, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que sea información, no solamente por completar, ¿no? Por completar, digamos, vamos a poner información, ¿ya? Y ojo, tampoco es llenar toda esta parte, ¿no? Tampoco es llenar con información que yo encuentro por acá en este buscador, encuentro esto, plum, lo copio y lo pego. No, es justamente analizar esa información, qué es lo que realmente necesitas de esa información, porque digamos, yo puedo tener información referente a desarrollo de sistemas, ¿no? El ciclo de vida de un sistema, etcétera, 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 ¿ya? Pero tampoco es, como les decía, copiar y pegar, ¿ya? La sugerencia o la recomendación también acá es parafrasear, porque igual te va a validar el programa, ¿no? Que se encarga de ver las coincidencias. Entonces, lo recomendable para que no tengan problemas más adelante es parafrasear, ¿ya? Parafrasear, tratar de poner en base a su interpretación, ¿sí? En base a su interpretación, las definiciones, más que las definiciones, sino la información, ¿ya? La información recolectada, analicen, ¿no? Saquen de todo ese texto que ustedes tienen lo que realmente necesiten, es como si estuvieran clasificando, ¿no? Ordenando de repente su biblioteca, su cuarto, su espacio donde ustedes están trabajando, ¿no? Entonces acá, digamos, yo tengo un montón de cosas, pero ¿qué necesito? Voy sacando, ¿no? Estas cosas sí realmente necesito, ¿no? Y estas que están acá, no las necesito, entonces no voy a agregar estas cosas de repente, porque necesito, digamos, poner otras cosas de otras fuentes que sí son importantes para mi investigación, ¿ya? Que sí son importantes para mi investigación. Entonces acá vamos a poner, obviamente, ¿no? Información parafraseada, vamos a poner, ¿ya? De, obviamente, la variable independiente encontrado en libros, ¿no? Revistas, artículos científicos también podría ser, ¿no? Y publicaciones, ¿no? Por lo general se buscan libros, ya sean digitales o físicos, ¿ya? Revistas, etcétera, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Y otras fuentes, ¿no? De repente ustedes tienen por ahí grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces pueden poner. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos la variable. Igualito para la variable dependiente. Ya, variable de fuentes. Ahora, esto, por ejemplo, información parafraseada de variable dependiente, listo. ¿Qué más? A ver, ustedes de repente tienen alguna pregunta acá. A ver, hasta ahí tienen alguna pregunta para ir absolviendo ciertas dudas de repente que ustedes tengan por ahí. Hasta ahora no, ingeniero. Bueno, en mi caso. Ya, a ver, en caso su compañero no tiene preguntas. Igual con los demás, ¿cierto? ¿O tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, bueno, hasta acá ya está claro, ¿no? Parafraseado para que no haya problemas con el identificador de coincidencias, ¿ya? Ahora, bueno, de ahí viene lo que es definiciones de términos básicos, ¿no?
3.3. Ya. Lo que es definición de términos básicos, lo que ustedes van a hacer acá es todos los conceptos, ¿ya? Que son, digamos, relevantes, ¿ya? Tampoco van a poner conceptos irrelevantes y que no tengan que ver mucho con la investigación, ¿no? Van a poner todos los conceptos relevantes. Ya van a definir los conceptos relevantes que tengan. Hay dos formas, ¿no? Hay dos formas. Igual también, siempre en toda investigación que ustedes tengan, ¿ya? Van a identificar las fuentes. Así lo parafraseen o no, van a especificar las fuentes, ¿ya? Las fuentes. Por acá vamos a poner fuentes. Siempre tienen que indicar las fuentes, ¿ya? La referencia, perdón. Acá. En antecedentes, obviamente ustedes están poniendo ya las fuentes, en este caso la investigación de dónde proviene, ¿no? Ya, pero acá sí vamos a poner una referencia, ¿no? En base a la norma APA. Igual también, si es que existe un concepto parafraseado o sea, digamos, tomado como tal, así como está, igual también van a poner la referencia en la definición de los conceptos relevantes, ¿no? De los términos básicos, ¿ya? Hasta ahí hay preguntas en este punto, definición de términos básicos. Ya. Si tienen alguna, igual la fórmula, no hay ningún problema. Ingeniero, disculpe, con la definición en términos básicos, el mínimo, máximo, lo que usted más o menos es un 30 palabras. No hay un mínimo, yo no establezco un mínimo máximo, porque a veces, digamos, pues no pueden llegar a esa cantidad de repente, ¿no? A la cantidad máxima posiblemente. De repente se pasan, dependiendo de la investigación. Pero sí, vamos a dejar, digamos, pueden ser entre, vamos a poner entre 15 y 30, está bien, no sé si habrá mucho margen, 15 o 30. O puede ser 20, 30, ¿ya? Vamos a poner entre 20 o 30. Es que si yo les digo de repente póngame mayor a 20 y menor a 30, a veces por completar me van a poner conceptos que de repente no son tan relevantes, ¿no? Pero a ver, vamos poniendo entre entre 20 y 30, ¿ya? Creo que sí, dentro de toda la investigación habrán sus 20, un poquito más, ¿ya? ¿Sí? Entonces entre 20 o 30 vamos a poner acá. Entre 20 y 30, ya. Entre 20 y 30 definiciones. Listo. Bueno, de ahí viene la metodología. Casi la parte metodológica hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿ya? Vamos a poner. Esto sería el 3, ¿verdad? El marco teórico, ¿ya? De ahí viene la metodología. Entonces, en la metodología o marco metodológico, ¿ya? Lo que tenemos primero es el tipo y nivel de investigación, ¿ya? El 4.1. Nivel de investigación.
4.1.1 viene a ser el tipo. A ver, voy a proyectar una diapositiva para ver estas diferencias, ¿ya? Ya, a ver, vamos a poner. Este es el enfoque del... Ya. Se ve, ¿no? Se ve esto. Confirman, Sí, por favor. ingeniero. Ya. Sí, sí, se ve, sí. Esta clasificación que se da, ¿no? El tipo de investigación, vamos a ver, vamos a diferenciarlo, ¿ya? El tipo de investigación, por lo general, hay un montón. A ver, déjenme buscar, por favor. Quiero buscar un modelo que tengo en base a... Esto básicamente que les estoy mostrando es el nivel, ¿ya? El nivel de investigación que está basado en la hipótesis. ¿Ya? Un ratito quiero buscar algo acá. Un ratito.
Ya, listo. A ver, me confirma si se ve la pantalla. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, se ve. Ok, hay diferentes tipos hay unas clasificaciones, ¿ya? Que le dan. Hay diferentes clasificaciones que le dan. ¿Ya? Y esto está en base, más que todo, a dónde vaya clasificado la investigación, ¿no? Porque puede caer en varios puntos, ¿no? Según el alcance, puede caer en uno de ellos, ¿no? En exploratorio. Vamos a ampliar un poquito esto. Puede caer en exploratorio, puede caer en descriptivo, ¿no? Puede caer en correlacional o explicativo, ¿ya? Según el alcance, ¿sí? Y pueden ser otro tipo de clasificaciones: histórica, descriptiva, experimental, correlacional. Bueno, digamos, tomando en cuenta todos estos, puede ser de estudio de caso, ex post facto, ¿no? Investigación comparada, ¿no? En este caso también puede ser de mercados, evaluativa, acción participativa, cualitativa, ¿no? O cuantitativa, como se clasifique también, etnográfica, ¿no? Según la relación con la realidad también dice, ¿no? Diagnóstica o proyectiva, ¿no? Simplemente de repente para determinar algo en un momento indicado o para proyectar esa información, ¿no? El enfoque también, cualitativo, cuantitativo, ¿no? O mixto puede ser, ¿ya? Y el método, ¿no? Hipotético deductivo, inductivo, ¿no? Por la finalidad básica aplicada, ¿no? O temporal, transversal o longitudinal. Por lo general, acá en tipo de investigación, vamos a poner, se me despinta, a ver, editar, ¿no? Vamos a dibujar. Por lo general, se toma ya, esto, por enfoque, ¿no? Y por finalidad, ¿ya? Eso va a ir acá en tipo de investigación. Por enfoque, si es cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿no? Y su finalidad, si es básica o aplicada, ¿no? Básica, pues estamos hablando de una investigación para, digamos, que no tenga ciertos, otras investigaciones ya realizadas, no utilice mucho conocimiento previo, ¿no? Ya es que estamos generando conocimiento nuevo. Y aplicada es utilizar lo que existe, ¿no? Se desarrolla un sistema, existe ya un programa para desarrollar sistemas, ¿no? Si de repente se hace el tema de paneles fotovoltaicos, existe ya la tecnología, digamos, de los paneles que se están aplicando, digamos, para ver el tema de consumo, ahorro de energía, ¿no? Esa es la investigación, pero ya existe, digamos, el material, la materia prima, ¿no? Y otros tipos de investigaciones ya existen, digamos, antecedentes, ¿ya? Estamos hablando de básica, por ejemplo, puede ser el descubrimiento de una nueva teoría, ¿no? Sí. Eso podría ser una investigación básica, ¿ya? De repente un nuevo método, ¿no? Un nuevo método podría ser una investigación básica. Cuantitativo, cualitativo, ya saben, ¿no? Los tipos de variables, ¿no? Si vamos a medir cualidades, como les decía, niveles de satisfacción, ¿no? Ahí son cualidades, tú no puedes determinar un número exacto, simplemente categorizas, ¿ya? Si dice que se siente bien, de repente está en un puntaje de 1B. Inclusive puedes clasificar, por ejemplo, de qué manera, ¿no? Pero igual, finalmente son cualidades, ¿no? Son cualidades, ¿ya? De qué manera de repente tú tienes una puntuación en el nivel de satisfacción del cliente, va sumando todos los ítems correspondientes a las diferentes preguntas, ¿ya? Respecto a la satisfacción del cliente. No me deja, acá está. Tengo uno, ¿no?
sumo en promedio y me salen hago mi tablita de frecuencias por ahí. Por ejemplo, yo voy evaluando y la primera persona que me responde la pregunta, de repente dice, no, el nivel de satisfacción puede estar en 2. ¿Ya? La siguiente persona que me responde voy a pintar con eso, puede estar en 2. La siguiente me marca de repente 3, ¿no? Puede estar en 3. Voy a pintar. Ya, la siguiente que me marque puede estar en 3. La siguiente en 4, así. La siguiente nuevamente en 2. Y al final voy a sacar un promedio, ¿no? Pero si te dan cuenta, estos no son valores directamente numéricos, sino que yo estoy clasificando el nivel de satisfacción, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿no? En el tema cuantitativo, si por ejemplo me da una marcación de un valor de temperatura, ¿ya? En este caso, ¿no? O en el tema del tiempo, me da un valor exacto, entonces yo tengo un valor cuantitativo ahí, ¿sí? Un valor cuantitativo. De repente lo puedo promediar o no, o simplemente lo puedo transformar a, a una escala diferente, ¿no? Que puede ser un nivel 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Si me da entre 0 y 1, esos valores del tiempo, por ejemplo, 0 y 1 segundo, estaría en el nivel, digamos, 1, o en todo caso, si lo vemos desde el punto de vista bueno, ¿no? Que es rápido, estaría en el 5, ¿no? Si me da un valor de repente mayor a 1 segundo y menor que 3 segundos, estaría clasificado acá en la escala ¿no? En la escala 4. Si yo tengo un valor de 10 para arriba, o sea, vamos hablando de lentitud, ¿ya? Mientras mayor sea el tiempo, más lento. Entonces tendré un valor de 3, ¿no? O sea, va bajando, ¿no? Por acá sería muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo, ¿no? Pero si tengo de repente un valor mayor a los 2 minutos, estaría acá, ¿no? Entre malo. Entonces, yo puedo clasificar, puedo hacer escalas en base a los valores cuantitativos, ¿ya? Y ahí prácticamente también estaría mezclando, ¿no? Información cuantitativa con cualitativa, ¿ya? Pues podríamos hablar de temas mixtos. Pero si solamente me quiero guiar de un promedio de repente, de los valores que me sale, 0 segundos, 2 segundos, 20 segundos, ¿no? Más de 1 minuto y medio, etcétera, y quiero promediar, puedo tener mi resultado y lo puedo presentar en base a valores numéricos, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que este resultado que me está saliendo en valor numérico, tengo que hacer una comparación, ¿no? Con algo para decir si cumple o no cumple con las condiciones mínimas. Por ejemplo, si es mayor al 90%, entonces digamos que tiene mayor grado de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Si es mayor al 90%. Y si es menor a ello, obviamente no. Entonces yo puedo validar mi hipótesis que puede haber sido planteada diciendo que va a ser eficiente o no va a ser eficiente, ¿no? Pero me voy con un valor directo, ¿no? Me voy con un valor cuantitativo directo, no en base a una escala, ¿ya? Como les decía, algunos ítems pueden ser valores cuantitativos, ¿no? Se pueden medir de manera cuantitativa y se pueden presentar los resultados de manera cuantitativa y se puede validar o contrastar la hipótesis de manera cualitativa, ¿ya? Cuantitativa, perdón. Y otros ítems de repente se pueden evaluar de manera cualitativa. Entonces, cuando ya hablamos de una combinación de esto, estamos hablando de un estudio mixto, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, creo que se colgó esto. ¿Me escuchan? ¿Se logra visualizar la pantalla?
Me confirma, por favor. Es ingeniero, se logra visualizar la pantalla. Ya, ok, entonces no sé. Pensaba que se había apagado. Un momentito, voy a... Es que no me está respondiendo el mouse. En un momentito me voy a desconectar ya para ver este problemita y volvemos en unos 2 minutitos. Listo. A ver, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya.
¿Confirman si se ve? Sí se ve, ingeniero. Ya, entonces estamos acá, ¿no? Tipo de investigación. Vamos a considerar de un enfoque, por lo general, puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no? Eso va a depender de lo que ustedes definan en sus diferentes indicadores, más que todo, porque puede ser que todos sean cuantitativos, ¿no? Todos los indicadores de su, en este caso de su investigación, de su variable, ¿no? Sus dimensiones finalmente van a ser cuantitativas de repente, ¿no? O cualitativas. Y si son combinadas, ya lo ponen mixto. Y si es básica o aplicada, ¿ya? Esos dos hay que tener en cuenta. Esos dos. Esto y esto. ¿Ya? Para poner acá el tipo de investigación. El nivel de investigación está enfocado más que todo, ¿ya? A la hipótesis, ¿ya? A la hipótesis que nosotros nos planteamos. Y eso está en este material. Ahorita les voy a mostrar. Perdón, el nivel, ¿ya? No el diseño, el nivel de investigación. Ya, formulación de hipótesis antes de la recolección de datos dependiendo del enfoque y alcance inicial del estudio. Ya, eso ese es para poder clasificarlo, en base al alcance, como dice. En base al alcance va a estar el nivel de investigación. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Si es exploratorio, descriptivo, correlacional o causal, ¿ya? Y acá te dice claramente, un enfoque exploratorio no se formula hipótesis, ¿no? En ambos casos, sea cualitativo o sea cuantitativo, ¿ya? No se formula hipótesis. ¿Por qué? Porque vamos al campo sin saber absolutamente nada de lo que vamos a encontrar. Es como una fase inicial que vamos a hacer. Yo tengo un grupo de responsabilidad social, ¿ya? Los chicos prácticamente están haciendo una combinación de tipos de niveles de investigación ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un grupo que, si no me equivoco, Mundo Verde, se ha ido a campo, no me equivoco, es otro, Ecofriendly. Ya. Ese grupo ha hecho un estudio exploratorio, es decir, se ha ido a la nada, a saber qué es lo que va a encontrar inicialmente. ¿Ya? Ha hecho un estudio exploratorio, no tenía su hipótesis, no tenía nada. En base a eso, ¿qué ha hecho? Por lo general este tipo de investigación sirve para tener referencias, ¿ya? Para tener referencias de cómo está la situación actual en ese lugar, en esa zona, ¿no? Cómo está la situación actual, ¿para qué? Para que posteriormente ellos puedan estructurar, puedan analizar esa información recolectada. Por lo general acá si vamos a tener instrumentos, ¿ya? Van a ser bastante abiertos, ¿ya? Abiertos. Es decir, la respuesta de lo que opina uno u otra persona. En base a esas opiniones de las personas, nosotros de repente podemos clasificar, o en base a esa información que nosotros tenemos, si queremos trabajar con un enfoque cualitativo, podemos establecer escalas, ¿ya? Ciertas escalas, o con un enfoque cuantitativo también, ¿ya? Podemos establecer escalas para poder medir esto, ¿ya? Para poder posteriormente, ya teniendo esta información, es decir, más o menos es como una entrevista, ¿no? Básicamente una entrevista, porque son bastante abiertas las preguntas. En base a la entrevista que nosotros tenemos, nosotros podemos estructurar para una siguiente visita, ¿ya? Un instrumento, un cuestionario. Obviamente el cuestionario ya es más estructurado, tiene opciones para marcar, básicamente, que son las que nos interesan mucho. Y con eso ya de repente podemos sacar información más clasificada, ¿no? Pero un enfoque exploratorio te evoca a trabajar con información, digamos, no clasificada, ¿no? Información que tú te vas a ir a descubrir, ¿ya? Por eso es que no se formulan hipótesis, ¿sí? Yo no puedo ir y formular algo de repente que no tengo muchas referencias, no conozco mucho, o mi
necesidad de información es inicialmente conocer, ¿no? Explorar. El descriptivo, digamos que tengo ya un instrumento, por así decirlo, tengo un instrumento que me permite, digamos, clasificar o de repente estructurar mejor las preguntas y las respuestas que puedan brindarme los diferentes encuestados, ¿no? Pero acá dice algo muy, muy interesante. El tema descriptivo, ¿ya? El tema descriptivo dice, en el enfoque cuantitativo, se formula una hipótesis para pronosticar un hecho, ¿no? En base a, por ejemplo, yo tengo resultados, pónganse, ¿no? El 50% de la población, el 30% de la población, no está conforme de repente con la recolección de basura, ¿no? El 40% de repente está conforme, el restante está conforme, ¿no? Etcétera. Entonces, y puedo pronosticar algo, puedo deducir que de repente si se sigue incrementando esto, en el tiempo posiblemente la población siga incrementando su nivel de insatisfacción, ¿no? En cambio, en el enfoque cualitativo, no se formula hipótesis, ¿ya? No hay formulación de hipótesis en el enfoque cualitativo de tema descriptivo, ¿no? Acá en el enfoque cuantitativo se puede utilizar la parte estadística, ¿no? Tranquilamente. En cambio acá de repente no, ¿ya? Porque es un tema de cualidades, características, donde se describe, ¿no? Se describe lo que se ha encontrado, ¿ya? Eso es lo que se busca, se describe lo que se ha encontrado. En el tema cuantitativo se puede describir numéricamente, ¿sí? En el tema cualitativo se describe de manera textual, apoyándose de algunas referencias, haciendo ciertas discusiones, ¿no? Pero no necesariamente contrastando una hipótesis, ¿no? En cambio, con información numérica, yo puedo contrastar mis hipótesis, ¿sí? Con información solamente puramente descriptiva, textual, no, ¿ya? Ahora, el enfoque correlacional, ¿no? En el tema cuantitativo, eh, en el tema cuantitativo hay formulación de hipótesis, ¿no? Ya desde ahí, digamos, sí o sí se deben utilizar la formulación de hipótesis, y con o sin formulación de hipótesis queda opcional, ¿no? En el enfoque cualitativo. Pero. En el causal, sí, formulación de hipótesis, sí o sí, ¿no? Y en el cualitativo dice una potencial formulación de hipótesis. Bueno, casi la mayoría de cualitativos, si se dan cuenta, no están formulando hipótesis o son opcionales, ¿no? La formulación, ¿ya? En cambio, digamos, en los enfoques cuantitativos, a partir del descriptivo, sí se podrían formular hipótesis, ¿ya? Se podrían formular ciertas hipótesis, pero en el caso del descriptivo solamente sería para pronosticar un hecho, ¿ya? O sea, en base a de lo que tengo, con mi data histórica, ¿ya? Con mi data histórica, yo puedo, digamos, predecir el comportamiento de algo, ¿no? Por ejemplo, las ventas, ¿no? Si yo veo el tema de las ventas, ventas históricas, ¿no? Yo puedo, a partir de mi estudio descriptivo, puedo predecir de repente en mayo cómo va a ser las ventas, de repente en diciembre cómo son las ventas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos en nivel de investigación. Ustedes van a poner a qué nivel pertenece su investigación, ¿ya? Listo. Entonces, no hay preguntas. Vamos a... Inclusive acá, bueno, esta es una referencia, ¿no? De Hernández, Sampieri, y te dice acá, ¿no? Lo mismo que estamos viendo acá, pero digamos tenemos la fuente.
Ahora, ya hemos visto este punto, ¿no? Que es el nivel de tipo de investigación, ¿no? Y nivel de investigación. ¿Ya? Acá vamos a poner, puede ser clasificación, enfoque y por finalidad. ¿Ya? Y acá, si lo vemos desde este punto de vista, va a ser en función al alcance, ¿ya? Por alcance. Listo, clasificación por alcance. Ahora voy a abrir nuevamente el, creo que lo tengo acá. Ahora vienen los diseños, ¿ya? Los diseños de investigación, que es el siguiente punto a tocar. Listo. Tenemos diseño, ¿no? 4.2. Diseño de investigación. De viene de, vamos a ponerle así para no escribir mucho. Bueno, ustedes le ponen como debe ser. Voy a poner población y muestra, universo, población y muestra. Universo. 4.4 es la muestra. 4.5 son fuentes de instrumentos. Ahí viene 4.52, procesamiento y presentación. Quiero ver si se está grabando, creo normal, ¿no? Sí, ok. Ya. Ya, esto, digamos, teniendo esto bien claro, ya vamos a tener, el resto es, digamos, sencillo, ¿no? Es más sencillo la parte de los aspectos administrativos y presupuestales, ¿no? Las referencias bibliográficas, ¿no? Esto es más sencillo, este punto 5. Vamos a continuar con el diseño de la investigación, ¿ya? ¿A qué corresponde el diseño de la investigación? Ya, vamos acá a ver la diapositiva. Pequeñito más para poder entender. No, esta no. Vamos a ver esta. Para que ustedes puedan entender, ¿ya? Esta parte de hipótesis. Quiero ver si es esta, no es esta. Tampoco. Esta creo es. Esta, ya listo. Voy a ampliar, ¿ya? Acá hay una clasificación del diseño de investigación, ¿no? Los no, acá es donde venía el tema si es experimental, no experimental, ¿ya? Los diseños de investigación, básicamente, ¿no? Son de dos tipos, no experimentales o experimentales, ¿no? ¿Y cuál es su propósito? Es responder a preguntas de investigación, cumplir con objetivos del estudio y someter la hipótesis a
a prueba. ¿Ya? Vamos a someter las hipótesis a prueba. Tenemos los no experimentales, están transaccionales o transversales, ¿no? Y los otros vendrían a ser longitudinales o evolutivos, ¿sí? ¿Qué características tienen, no? Recolección de datos en un único momento, tienen las transversales, ¿ya? O transeccionales, como le llaman también. ¿Y para qué sirven, no? O para qué tipos de estudios se podrían utilizar, ¿ya? ¿Para qué tipos de estudios? Para los estudios de tipo exploratorio, descriptivo o correlacional causales, ¿ya? Correlacionales o causales. Para estos tipos de estudios, o sea, para todos prácticamente, según su nivel, su alcance, ¿ya? Entonces, recolecto mis datos en un único momento y los analizo y los presento, en el caso de descriptivo, ¿no? En el caso de exploratorio, ¿no? Voy a recolectar mis datos, voy a tener mis fuentes, no de repente planteo hipótesis, presento ciertos resultados obtenidos, ¿no? Ya sea los clasifico o no. Correlacionales o causales, ¿no? También igualito, ¿no? Con la información que yo recolecto, en un solo momento, ya en un solo momento, es decir, por lo general, si hablamos de correlacional o causal, vamos a aplicarlo de repente al final, ¿no? Por eso es que yo les sugería, cuando hacen este tipo de investigaciones, ¿ya? Que apliquen, si van a hacer correlacional, apliquen el instrumento de medición al final, después de haber implementado su, de repente, sistema, su mejora, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer para que puedan medir en el tema correlacional y causal, siempre sugerencia al final. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a tener prácticamente, vamos a hacer el trabajo doble si queremos hacer un pre y un post test, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo doble, inclusive posiblemente innecesario, ya sería el post test, ¿no? Si vamos a hacerlo al inicio. Según si es correlacional. ¿Por qué? Porque lo único que perdón, lo único que queremos ver en el tema correlacional, ¿no? Es el grado de relación que pueda tener mi variable independiente con mi dependiente, ¿no? El grado de relación. Y si yo mido de repente y determino el grado de relación al inicio, antes de la implementación de mi sistema, yo puedo concluir mi hipótesis porque ya tengo ese resultado, ¿sí? Ya tengo ese resultado. Si me sale, digamos, que hay una correlación baja, ¿no? Me va a salir ese resultado en su momento, ¿sí? Y ya he respondido mi hipótesis. O sea, ya puedo decir, sea la hipótesis que de repente yo tengo o yo quiero que salga, sea esa, o tal vez la contraria a la que yo quiera que salga, ¿no? ¿Sí? Ya he respondido prácticamente. Entonces no tendría mucho sentido hacer un pretest y un post-test para el tema de correlacional. ¿Por qué? Porque voy a hacer en un momento A, en un momento B, y finalmente lo que me interesa es presentar un solo resultado de grado de relación, nada más, ¿sí? Ahora, tenemos esto, ¿no? Las longitudinales o evolutivas, ¿ya? Analizar cambios a través del tiempo, ¿no? Esto sí, digamos, podría estar dentro de sus modelos, ¿no? ¿Ya? Diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos, diseños de panel, y pueden haber muchos otros más por acá, ¿ya? Un análisis o una comparación de medias podría ser tranquilamente para ver la evolución, ¿no? Si inicialmente con el sistema yo he tenido resultados desfavorables, de repente con el sistema puedo tener resultados iguales y voy a ver si ha evolucionado o no, o puedo tener resultados menores y voy a ver de repente ha involucionado, ha habido un cambio, o puedo tener resultados mayores, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si ustedes se van de repente con un sistema, ¿con dónde pueden tener resultados menores? ¿Ya? De repente hasta de pérdida de información, etcétera, y esos son resultados que se tienen que medir de todas maneras, son indicadores que se tienen que medir. Si yo me voy a implementar un sistema que funcione en red
en un establecimiento de salud, por ejemplo, ¿ya? Para las historias clínicas y eso tiene que estar interconectado con la central, etcétera. En un lugar donde, digamos, la energía eléctrica se da por horas, ¿no? Eh, prácticamente, ¿no? Prácticamente tendría bastantes problemas. Y en vez de evolucionar, el usuario nos diría, ¿no? ¿Saben qué? Yo con mi ficha trabajaba mejor, con mi ficha física, que con mi sistema, porque el sistema no lo puedo utilizar todo el tiempo por el tema de la energía eléctrica. Ahí puede involucionar, ¿sí? Obviamente se harán otras investigaciones, otros estudios, otras propuestas tal vez, ¿no? Para mejorar el tema del fluido eléctrico, etcétera, pero es un tema mucho más complejo, ¿ya? Y estamos hablando de un estudio, digamos, único, relativamente mediano, pequeño, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, ¿no? Podría ser para analizar el nivel de evolución, sea a favor o sea en contra. O de repente no evoluciona, se mantiene igual. ¿Ya? Entonces, esto es no experimental, ¿ya? No manipulamos las variables, ¿ya? No tenemos control sobre ellas, simplemente las analizamos. ¿Está bien? Analizamos, ¿ya? No tenemos control. Sobre el proceso no tenemos el control suficiente, ¿no? Solamente nuestra función sería medirlas, describirlas, relacionarlas o analizar sus causas y efectos. ¿Sí? Ahora, experimentales, ¿ya? ¿Por qué experimental? ¿Ya? En este caso, estamos hablando de manipulación sobre las variables, ¿sí? Yo tengo controlado, ya tengo controlado este espacio, este ambiente, estos entornos. Entonces tengo los preexperimentos, dice, tiene un grado de control mínimo sobre las variables, ¿ya? Cuasi experimental, ¿no? Implican grupos inactivos, ¿no? Experimentos puros, ya los experimentos puros ya es manipulación internacional de variables, medición de variables dependientes, ¿no? Control y validez, dos o más grupos de comparaciones, ¿no? Ojo, el principal punto es la manipulación. Si no hay manipulación, entonces no estaríamos hablando de experimentos, ¿ya? Dos o más grupos de comparación, participantes asignados al azar, ¿no? En este caso también podríamos, en el tema de no experimental, también podrían ser al azar, no hay ningún problema acá, ¿sí? Pero digamos que esto, estamos hablando de manipulación de la variable, ¿ya? Manipulación de las variables. Entonces, dice, en una misma investigación pueden incluirse dos o más diseños, ¿no? Dependiendo de los objetivos que se estén buscando, ¿no? Pueden ser objetivos combinados con experimentos y no experimentos. Como les decía de sus compañeros, puede ser una exploratoria, ¿no? Puedo ir a indagar cómo está el terreno inicialmente y después de la indagación, de repente sobre ese entorno yo puedo hacer experimentos, ¿no? Sí, entonces se puede dar esos casos, pueden haber combinaciones de los mismos, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos a tener nuestro diseño de investigación, ¿no? Acá pueden hacer una comparación de medias, si es el caso de, están trabajando con si están trabajando con los valores estadísticos descriptivos, ¿no? Comparación de medias para ver el tema evolutivo, o si es correlacional en una sola toma, pueden hacer transeccionales o transversales, ¿ya? Entonces queda ahí claro ese punto, ¿ya? Ahora voy a compartir
Vamos a ampliar un poco esto. Diseño de la investigación, ¿ya? Eso puedes, se van a guiar, ¿no? De tipo experimental. Experimental. De ahí tenemos el universo y la población, ¿no? El universo vendrían a ser todos los elementos del tipo que ustedes están estudiando, ¿no? Todos los elementos del tipo. Por ejemplo, si están estudiando el comportamiento de repente de cierto grupo del sector salud, enfermeros, ¿no? El universo. Están siendo médicos, ingenieros, trabajadores, ¿no? El universo debe ser el tipo de población que están estudiando. Y la población vendría a ser, ¿no? Los elementos de población en un entorno específico, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están estudiando a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de una empresa, ¿no? Los trabajadores de la empresa ABC, ¿no? Mi universo. ¿Y cuál es tu población? Tu población va a ser los trabajadores de la empresa A y B del área de tal, ¿no? Del área tal. ¿Son cuántos? Por ejemplo, acá digamos que sean 100. 100. Y acá vamos a decir que del área tal son 15. ¿Ya? 15. Entonces mi muestra voy a tener dos opciones, ¿no? Cuando es menor a 30, se toma toda la población. Cuando la población es menor a 30, se toma toda la población. La población 30 se utiliza la fórmula. Esa es la fórmula para encontrar la muestra. Entonces, estamos hablando de universo, según el tipo, ¿ya? Todos los elementos, vamos a tipificarlos. Trabajadores de la empresa ABC, ¿no? Por ejemplo. Población, el lugar donde estoy haciendo mi estudio, ¿no? Mi análisis. Los elementos, el tipo en sí pueden ser los trabajadores de la empresa ABC del área XXX. Cuando la población es menor a 30, estamos hablando de la muestra, ¿no? Se toma toda la población, ¿ya? Toda la población. Cuando la población es mayor a 30, se utiliza una fórmula para calcular esa muestra. Hasta ahí hay preguntas. Hasta ahí hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, yo le hago Sí. una consultita. Sí, adelante. Mejor dicho. Mira, cuando le estaba leyendo que para sacar la muestra no hay la probabilística y la no probabilística. Ya. Ya, y la no probabilística, cuando tú usas
ese tipo de muestra, Ujú. ¿no? Por lo general no el tamaño de la muestra depende del criterio del investigador, ¿no? Y en la probabilística se calcula siguiendo los criterios, ¿no? De la estadística. Exacto. Aquí. Ya, Es que en uno, ya sí, sí te escucho. entonces mi pregunta, ¿no? Cuando uno no conoce la probabilística, su población, no sabes cuánta es su población, ¿qué criterio usa para poder sacar el tamaño de su muestra? Se usa también la estadística ahí. Cuando tú no tienes el tamaño de la población, me dices, en la Sí, probabilística. pero no, en una no probabilística. Ya, en una no probabilística no tienes el tamaño de la población. ¿Cómo sacas la Claro, muestra? ya, hay fórmulas también para sacar la muestra cuando no tienes el tamaño de la población. Vamos a buscar. Sí, hay fórmulas, ¿ah? Hay fórmulas. Pueden ahí googlear. Hay unos que si te vas a dar cuenta, vas a diferenciar. Cuando no tienes el tamaño de la muestra, no te pide la N, ¿ya? De la población. No te pide. Sí, sí, Trabaja en por base. eso, esas fórmulas yo le había visto lo que es en la probabilística, pues, cuando no usas n, cuando no conoces la población, y cuando conoces la población hay una fórmula que también no se utiliza la n. Exacto. Pues eso lo estaba viendo en la, no- en la muestra probabilística, pues, donde se Claro, usa la estadística. en la no probabilística, por lo general, como te digo, para no probabilística, tú vas a usar la población completa y puedes segmentar más que todo, puedes estratificar. Pero eso es, como te digo, cuando la población, digamos, es una población controlable, ¿ah? O sea, es decir, vas a tener en cuenta que son menores a 30, es una población controlable, menores a 30. Entonces tú vas a tomar tus criterios para que puedas seleccionar tu muestra, ¿ya? No, o sea, no me refiero a que si en la no probabilística, porque acá lo que estoy leyendo, el tamaño de la muestra depende del criterio del investigador, dice. Y en la Exacto, probabilística se calcula siguiendo los criterios de la estadística, ¿no? exacto. Estamos Entonces, hablando, por entonces, ejemplo, sí, dime, te escucho. entonces yo quisiera saber, ¿no? Porque el anterior curso que hemos llevado, tesis 1, el ingeniero que nos enseñaba no me había dejado claro, ¿no? Si se podía usar la estadística en la no probabilística. Ya. En la no probabilística, como su nombre lo dice, no vas a encontrar una muestra, pues. O sea, no vas a encontrar, no vas a calcular una muestra de, digamos, ponte, si tu población de repente, ¿no? Tú seleccionas, como dice, queda a criterio del investigador en la no probabilística. En ese caso, si es no probabilística, no necesitas hacer un cálculo de muestra, ¿no? No necesitas hacer un cálculo, como no es probabilístico, no necesitas hacer un cálculo de muestra, ¿ya? Tú puedes tomar el criterio de estratificar como quieras, tomar la población que tú quieras. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, tú ya has elegido, digamos, esa población. A diferencia de una probabilística, ¿no? Que cualquiera de los miembros puede ser parte de la investigación. En la no probabilística, no cualquiera. Tú ya has seleccionado previamente tu población, digamos, a la cual vas a hacer el estudio, ¿no? Tú ya seleccionaste. En el otro caso, digamos, de los 100 alumnos, ¿no? En la probabilística de los 100 alumnos, pueden quedar solamente 50, ¿no? Pueden quedar 50 y va a ser al azar, ¿no? Va a ser al azar. A diferencia de del otro tipo de muestra, donde tu población, tú ya le elegiste previamente antes de hacer el cálculo, ¿ya? Tú ya se eligió tu población. Ahora, no se confundan con esto del universo población. Por ejemplo, yo elegí mi población, ya, como les decía, ¿no? Universo ABCD. Ya, yo pongo que el tipo va a ser probabilístico. Por acá voy a poner probabilístico. Probabilístico, ya. Si yo pongo probabilístico acá,
yo agarro estos 100, ¿no? De estos 100, cualquiera puede ser seleccionado, ¿no? Cualquiera, perdón, de estos 100, de esta población, perdón, de estos 100 y el área, digamos, que tenga 50, ¿ya? Ahora, un tema es que si es menor de 30 ya no es probabilístico, pues, ¿no? Si es menor a 30 ya no es probabilístico, ya tú vas a tomar todos los elementos de tu muestra, ¿no? Ya no vas a decir quién va a ser, quién no va a ser, ya vas a tomar todos los elementos de tu muestra, por defecto ya es no probabilístico, y por lo tanto, tú no necesitas calcular tu muestra, porque todos van a entrar dentro de ello, ya sería no probabilístico. Ahora, eso es una forma de que sea no probabilístico, ¿ya? La otra forma de que sea no probabilístico es de que tú de repente de estos elementos, de estos 50 elementos, ¿ya? Tú decidas tomarlos a todos, a pesar de que te sugieren que si es mayor a 30 puedes calcular. No, dices, tu criterio es tomarlos a todos, ¿no? O tu criterio de repente es tomar de los 50 solamente a 40. De repente porque 10 normalmente se pueden enfermar, no están yendo, ¿no? Entonces, eso, tu criterio es de repente excluir, si va a hacer un estudio de repente, ¿no? Un estudio X, ¿no? Para ver cuál es el promedio de repente de la altura de ciertas personas, ¿no? Dice si son, en mi trabajo son, en mi área son más altos de repente que otra área, ¿no? Por las características que se solicitan, ¿no? Entonces, perdón, son los más altos de toda el- la empresa. Entonces yo digo, de estas 50 personas, dices, ¿no? Cuando tú ya no haces un cálculo de la muestra, ¿no? Un cálculo de la muestra, y digamos, no cualquiera puede entrar, o sea, de los 50 solamente van a entrar de repente unos 30, ¿no? Y no sabes cuál, es al azar, estás hablando de probabilístico, ¿ya? Y cuando estás considerando que todos entren, ya no estás excluyendo o no estás de repente poniendo solamente unos cuantos que van a entrar, ¿no? Ya no va a ser al azar, sino prácticamente todos van a entrar, ¿no? Ya no estás haciendo las cosas al azar, entonces por lo tanto ya no necesitas calcular esto, pues. No necesitas calcular esto. No necesitarías calcular tu muestra, ¿no? Me refiero, el tema de probabilístico y no probabilístico justamente es para calcular la muestra y decir quiénes van a entrar al azar, ¿no? De esas personas. Pueden entrar al azar, ya sea por sorteo, ya sea de repente, no sé, alguna técnica que puedas tomar, ¿no? Pero ojo que es como si fuera un sorteo de los 50 y queden 30 y eliges 30 al azar. No significa que en ese momento que vas a hacer tu encuesta recién vas a elegir, o tu cuestionario, o tu encuesta, ¿no? Vas a elegir quiénes van a ser. No, tú ya tienes preparado de tu padrón de personas, tienes ahí tu listado de trabajadores, ¿no? Has elegido del área tal, ya tienes tus 50 en tu lista, y tú al azar has elegido que sea de repente, ¿no? Que sean 30. No sé, de repente pasando una fila, ¿no? O de repente eso ya queda a criterio tuyo de elegir al azar quién puede ser, o de repente haces sorteo, no sé, ¿ya? Una vez que tienes tus 30, tú ya sabes quiénes son esos 30, realmente ya sabes, porque tú has elegido al azar, y ya sabes quiénes son esos 30. Y tú vas porque necesitas previamente de repente dirección, horario de trabajo para que puedas hacer la encuesta, no necesitas todos esos datos, ¿ya? Entonces, uno no se va a improvisar, digamos, de esos 50, a ese mismo rato que voy a encuestar, voy y saco mis 30 al azar, ¿no? A lo que caiga. No, yo tengo que ir ya con una lista ya, ¿sí? Tengo que ir con una lista de cotejamiento de estas personas, ¿no? Entonces,
Todo ese procedimiento se sigue cuando es al azar, ¿no? De los 50 se eligió 30. Pero cuando tú eliges toda la población, y eso queda a tu criterio, y ya no sacas, digamos que van a ser 30, y de los 30, digamos, van a ser por sorteo, van a ser por pasando uno por uno, de repente de tu lista, salteándome uno, ahí estás hablando de no probabilístico, ¿no? Porque no sabes exactamente quién va a caer. En cambio, ya sabes que van a entrar todos y no hay ningún problema con elegir quién queda o quién no queda. El tema de probabilístico es para ver el tema al azar y el tema no probabilístico es no azar, ¿no? Lo contrario, ¿no? La selección directa, por así decirlo, ¿ya? La selección directa. En este caso, estaríamos hablando de que unos, ¿no? El tema del probabilístico es que estas personas van a ser elegidas por algún tipo de previo, ¿no? de selección, digamos, al azar, ¿no? Valga la redundancia, una selección al azar. En cambio, nosotros en el no probabilístico, digamos, la elección es a criterio, como dices tú, del investigador, ¿ya? Pero ¿dónde se define el tema de la muestra? Considero, ¿ya? Considero que en estos casos, en resumen, ¿ya? Considero que el tema de la muestra podría ser, en ambos casos, valga la aclaración, en ambos casos se podría utilizar este tema de la selección por muestra. Como les decía, el criterio es menor a 30, ¿ya? Menor a 30 personas, se toman todos. Mayor a 30, se hace un cálculo de la muestra. Ahora, si no se conoce la población, ¿sí? Si no se conoce, digamos, estamos hablando de la población mundial, no es exactamente, no sé pues cuánto es la población mundial, hay un aproximado, ¿no? Pero no tienes un dato más certero. Si estamos hablando de eso, estaríamos hablando de de calcular en base a otros tipos de parámetros, ¿no? Sin el n, ¿ya? Sin el n. Sino con parámetros de repente referenciales, ¿no? Las tasas de nacimiento, tasas de fallecimiento, ¿no? Otro tipo de parámetros, ¿ya? A ver, hasta ahí, no sé si tienes de repente algún complemento, algo que puedas preguntar. Jared, ¿no? Jared. No, eso era todo, ingeniero. Ya, listo, Jared. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Ya, entonces estaríamos hablando con respecto a la muestra, ¿no? Ya hemos hablado con respecto a la muestra. Y continuamos en todo caso con las técnicas de recolección y tratamiento de datos, ¿sí? ¿Dónde están las fuentes, ¿no? Las técnicas y los instrumentos, ¿sí? Podríamos hacer una investigación documental, ¿no? Guiándonos de diferentes fuentes documentales, y esa sería nuestra fuente de investigación, ¿no? Las técnicas e instrumentos, de repente en ese caso son técnicas, de repente es la revisión, ¿no? La revisión de documentos, y los instrumentos pueden ser las fichas, ¿no? Ahora, si por ejemplo hacemos una encuesta, ¿no? Nuestra fuente podría ser tipo primaria, en este caso, primaria. Nuestra técnica sería la encuesta, ¿no? El procedimiento que estamos haciendo, la encuesta, y el instrumento vendría a ser el cuestionario, ¿no?
¿sí? Fuente técnica y procedimiento. Si estamos haciendo una entrevista de repente, ¿no? Nuestra fuente también sería primaria, de tipo primaria. Nuestra técnica sería, en este caso, la entrevista, ¿no? Y nuestro instrumento podría ser nuestra ficha, ¿no? O nuestra guía de entrevista, ¿sí? Nuestra guía de entrevista. Entonces, en todos estos casos tendríamos fuente, podría ser primaria y secundaria. Vamos a poner fuente. Primaria, secundaria. Fuente primaria. La técnica utilizada podría ser el cuestionario, ¿no? Perdón, estoy mal acá. Encuesta, entrevista, puede ser revisión documental. El instrumento que estoy utilizando puede ser un cuestionario, ¿no? Puede ser una guía de entrevista, una ficha. ¿Ya? Entonces por ahí ustedes van a ver qué cosas están utilizando, ¿ya? Y siempre hagan referencia de acá. Se está utilizando el instrumento tal. ABC, que se encuentra en el anexo tal, ¿no? El anexo N. Sí, entonces para que hagan referencia y pueda el lector pueda ver dónde se encuentra, ¿no? Si le pueden poner enlace, hipervínculo, mejor todavía. Y el procesamiento y presentación de los datos es otro punto importante. Yo, por ejemplo, puedo hacer el procesamiento. Ojo que acá, técnicas, instrumentos. Previo a ello, previo a esto, a poner las fuentes y todo esto. Por acá vamos a ver. Porque acá no dice plan. Procesamiento y presentación de datos. No dice plan. Quiero ver esto. Técnicas de recolección. A ver el IP. Bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Ya? Entonces, pueden poner esto, ¿sí? Y aparte del anexo, acá en el anexo, ¿no? En el anexo pueden poner, ya como sugerencia para que quede claro, un plan de recolección de datos. Como anexo, ¿ya? Donde van a describir, ¿no? Van a describir la secuencia, ¿ya? La secuencia de la recolección de los datos. Van a describir, ¿no? De tal hora, hemos ido vamos a encuestar, ¿no? En cierta zona, ¿no? De repente una vez terminado de encuestar, nos vamos a dirigir al local central para poder hacer el procesamiento de la información, ¿no?
Y en el procesamiento de la información y presentación de los datos van a describir con qué herramientas, ¿no? A ver, cómo y con qué herramientas van a procesar los datos, ¿ya? Y también cómo y con qué herramientas van a presentar los datos. Estas dos cosas van a ser cómo y con qué herramientas van a procesar los datos, cómo y con qué herramientas van a presentar los datos, o en qué forma van a presentar los datos, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo van a presentar los datos? Por acá pueden poner, pues dependiendo, ¿no? Voy a utilizar el SPSS, ¿no? Se va a continuar la descripción de repente del plan de recolección de datos y van a poner por acá. Después de finalizada la recolección de los datos, ¿no? El día de repente tal, vamos a procesar la información, vamos a hacer un análisis de la información procesada y vamos a presentar la información en cuadros estadísticos, ¿no? Gráficos de barra, no sé qué otro tipo de gráficos puedan utilizar. ¿Con qué herramienta van a presentarse? De repente voy a procesar esta información con el SPSS, ¿no? O de repente con el Excel, no sé. Eso van a especificar ustedes. ¿Ya? Esto es con respecto a estos puntos, ¿ya? Por el momento, hoy día, nos vamos a quedar ahí, ¿está bien? Y van a presentar la próxima semana hasta esta parte, ¿ya? Vamos a hacer las revisiones. Y la siguiente semana, después de la presentación, ¿no? Estamos hoy día 24, ¿no? Vamos a llegar 1 de mayo. Luego de la presentación, el 8 vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? Creo que las clases son hasta el 22, si no me equivoco. Esto estamos 24, ¿no? No me estoy equivocando. Claro, viene primero. Vamos a ver acá, vamos a ver. Va a faltar esto, ¿no? Potencial humano, recursos material, recursos financieros, diagrama de Gantt y presupuesto, ¿ya? Ya, a ver, la presentación vamos a hacerlo más rápido. Vamos a avanzar con esto. Y en la semana voy a ir recibiendo los trabajos para ir revisándolos y corrigiendo. ¿Ya? Bueno, a partir del sábado tienen tiempo para que avancen el sábado. Es decir, a ver, el sábado 1 de mayo me van a entregar esto, ¿ya? 1 de mayo. Y vamos a hacer las correcciones respectivas ese día, ¿ya? El 8 hacemos la clase, entonces ustedes me están presentando el 15, ¿ya? El 15 me están presentando esto, aspectos administrativos presupuestales, ¿sí? ¿Ya? Y prácticamente ya tendrían el proyecto listo, ¿ya? Hasta el 15. Y el 22, si no me equivoco, no recuerdo bien, el 22 podríamos hacer un reforzamiento, si es hasta el 29 las clases, entonces el 29 haríamos la presentación final, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Ingeniero, Sí, durante la semana se le puede presentar algunos avances para que también vaya corrigiendo. sí, me presento unos avances, pero a ver, me dan un chance porque ahorita, ahorita se me han acumulado varias cosas y yo les voy respondiendo en la medida de lo que voy revisando, ¿ya? Igual me mandan de todas maneras para tener en cuenta sus avances, ¿ya? De repente puede ser, a ver, me mandan en la semana, ¿ya? Me dicen las cosas puntuales ahí que de repente no han tenido claro para yo ir de frente a esos puntos, ¿ya? ¿Sí? Me mandan de todas maneras, me mandan. A ver, a partir del miércoles, porfa, ¿ya? A partir del miércoles sería recomendable que me manden, ¿sí? Me mandan el miércoles, a partir de miércoles también, miércoles, jueves y viernes, ¿ya? A partir de esos días me mandan, por favor, ¿sí? Queda o ya lo tienen ahí para que vayan mandando en todo caso. Pero igual, toda la tarea, todo el material yo lo voy cargando al grupo, ¿ya? Y de todas maneras me mandan a partir del miércoles, por favor. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera hacer una Sí, preguntita. sí, Ingeniero, cuando uno desarrolla una encuesta, o sea, claro, ¿no? Para analizar, para datos estadísticos, la encuesta, las preguntas, los ítems, va relacionado con nuestras variables, o con las dimensiones, o con todo. es que en sí, si va relacionado con tus indicadores, ya, va relacionado con todo. Y me separo así por secciones, por cada indicador que es, o una sola lista de ítems nada más. Para que puedas tener más entendimiento, ordenamiento, porque de ahí vas a tener que en su momento procesar esta información y digamos seleccionar con quién estaba relacionado, con qué hipótesis de repente estaba relacionado. Entonces te sugiero que lo clasifiques, ¿no? Así en orden cómo está estructurado de repente tus indicadores, a qué dimensión pertenece, a qué variable pertenece. O de repente Ya, ingeniero, la listo. pregunta, a qué indicador pertenece, ¿no? A qué Claro, claro. dimensión y a qué variable. Ya, ingeniero, listo. Ok. Ahorita cargo el material. A ver, vamos cargando el material acá. La unidad 3. En los tipos y diseños de investigación. Esto, esto de acá.
Y qué más lo vamos a poner acá. Bueno, el enlace de la clase también lo vamos a poner. Listo. Ya, ahí está cargado en la unidad 3. Ahí pueden revisar el material. Y sí, escucho. Una consulta. Bien. En el procesamiento y presentación de datos, ¿es la descripción de lo que vamos a hacer o ya ahí tenemos que poner todos los datos obtenidos en la encuesta? No. Ahorita imagínense que no tienen nada. ¿Ya? En el proyecto de tesis, solamente ustedes es como si estuvieran haciendo su formulación. ¿Ya? No han ejecutado nada, solamente están planeando lo que van a hacer. ¿Ya? Ese es el proyecto de tesis. ¿Ya? La tesis en sí, obviamente, toma cierta parte del proyecto, lo van prácticamente copiar y pegar, porque es lo mismo, salvo si hay observaciones, copiar y pegar. Y sobre ello, ¿no? Sobre ello, ustedes van a ir agregando otros ítems, ¿no? Lo que son discusiones, en sí la ejecución ya. El 4 y el 5, si no me equivoco, son la ejecución de los resultados obtenidos, y el 5 creo son las discusiones, ¿no? Son dos cositas nomás que van a tener que agregar para una tesis. Y obviamente hablar en pasado, ¿ya? En la tesis se habla en pasado, ¿no? En el proyecto de tesis se va a hablar en futuro, ¿ya? No me van a poner nada de la parte que encuesta se saca. Lo único que me quiero son los modelos de cuestionario que ustedes van a hacer, ¿no? Y el plan que van a hacer. Plan de recolección, su plan, no su ejecución, su plan de recolección y su plan de procesamiento de información. ¿Sí? Ingeniero, entonces esta ejecución se desarrollaría en el tesis 2. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Pero como digo, cada docente tiene su criterio, ¿no? Cada docente tiene su criterio. Mi criterio es el que se arme bien el proyecto de tesis en este curso, en tesis 1, ¿ya? Que se conozcan obviamente las técnicas, ¿no? Que se utilizan y todo. Se arme bien el proyecto, y para el siguiente curso, digamos, se podría ya tocar temas puntuales de la ejecución, ir revisando ya el aspecto de repente de la presentación de la información, ¿no? La contrastación de las hipótesis en sí, la ejecución en sí, y las discusiones de los resultados obtenidos. Ok, ingeniero, gracias. Ok, chicos, entonces, no sé si habrá otra pregunta más. Si no hay más preguntas, finalizamos la clase, descargo el video y lo pongo en la plataforma, ¿sí? Ok, ingeniero. Hasta luego. Listo, Ok, cuídense mucho. genial, hasta luego, Hasta la buenas próxima. tardes. Avancen sus Hasta trabajos. luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, cuídense.